Bien, aquí estamos de vuelta con el matutino del país por el canal 6, el canal del Sol. Gracias por acompañarnos. También estamos en la cajita de Amazon en el 644 para toda la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York y en cualquier lugar del mundo. Pueden vernos en el 644 de la cajita de Lo Amazon. están También esperando a en el usted allá, país. El señor Osoria. el señor Rafael Osorio. ¿Eh? Si la vida te da un limón, pártelo en dos y a tremenda limonada. Y también aquí en BBTV, Bebeto TV, en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro. Por esas vías entramos en conexión con ustedes todos los días desde las 7 de la mañana. Vamos a recibir inmediatamente a nuestro primer invitado, Janel Ferreras, un joven que nos acompaña en la mañana de hoy, diplomático, político, catedrático, y que además podrá ayudarnos a comprender toda esta situación que tiene que ver con lo que está ocurriendo en este momento en la franja de Gaza entre israelíes y palestinos. Buen día, Janel. Buenos días, República Dominicana. Para mí un placer compartir con ustedes 3 íconos de la comunicación nacional. Esto es un enganchado a esto. Janel, déjate de cosas, no te pases de contento conmigo. Yo creo que la próxima invitación a las semanales del Palacio será a mi amigo Trifolio. No, pero me han invitado varias veces y lamentablemente... ¿Ha tenido tiempo? No. Yo no voy a esas cosas. Al presidente lo aprecio como persona, lo respeto, pero que no me inviten a eso, que yo no voy a ese tipo de chercha. Janel, cuéntame. Bueno, todo bien. Yo creo que el tema de interés nacional ha sido el tema sobre los conflictos de Israel y Palestina, sucedido el 7 de octubre. Pero yo creo que para nosotros poder entender el conflicto actual, tenemos que dividir la problemática en 3 bloques. No hay posibilidad de entender el conflicto si no la dividimos en los aspectos religiosos del conflicto, los aspectos de historia y geopolítica y el conflicto actual, porque uno va amarrado de la otra. Yo creo que en el aspecto religioso, la mayoría de los dominicanos, como tenemos una herencia judeocristiana, conocemos muy bien que Abraham es el padre de la fe. Abraham tiene 2 hijos. El primero de ellos, con su querida, la sirvienta de la casa, Agar, tiene un hijo llamado Ismael. De Ismael nacen los árabes y asumen una religión que es el Islam, y los musulmanes se dividen en chiitas y sunitas. Cuando muere el profeta Mahoma, en el año 600, en el siglo VII del presente periodo de tiempo, 2 personas se disputan la herencia de Mahoma. Su primo Ali, esos son los herederos de los chiitas, y su mejor amigo y el continuador de su religión, y esos son los sunitas. Por otro lado, están los hijos de Isaac, que es los hijos de la promesa de Dios al señor Abraham, donde le iba a prosperar en una tierra que iba a brotar leche y miel, que es la tierra de Canaán, que es precisamente donde está el conflicto en el día de hoy. Isaac tiene 2 hijos mellizos, Esaú y Jacob. Desde el principio, a Jacob se le dice en la Biblia engañador. Y en un encuentro vagando en el desierto, él tiene un encuentro con un espíritu, un ángel de Dios, y al vencer el espíritu de Dios, se le cambia el nombre de Israel. ¿Qué es lo que significa el nombre de Israel en el hebreo? El que batalla contra Dios y vence. Israel tiene 12 hijos, con 4 mujeres. Y esos 12 hijos son los que se convierten en la tribu de Israel. Con el tiempo, esas tribus se dividen en 2. Se dividen cuando el rey Salomón, que es el que da forma y constituye el reino de Israel, el imperio, porque hace el templo de Israel, lo hereda su hijo, se llama Roboam. Roboam toma algunas medidas que no son populares para el pueblo y se levanta un salvador del pueblo llamado Jeroboam. Jeroboam inicia el conflicto del pueblo de Israel y se queda con 10 tribus y crea lo que es el imperio de Israel con su capital Samaria. Luego Roboam se queda con la tribu de Benjamín y la tribu de Judá y establece lo que es el reino de Judá con el centro como capital de Jerusalén. A partir de ahí está definido ya lo que son los árabes y lo que son los judíos. Ahora bien, en ese territorio hay una cúpula, un centro que se llama el centro de Al-Aqsa, donde está se podría decir el punto de encuentro de todas las religiones abrahámicas, que son 3, el Islam,
el judaísmo, que es la mayor de todas, y el cristianismo. ¿Y por qué razón ellos se disputan esa región de Jerusalén? Para los judíos es allí, en el templo de la roca, donde Dios crea el primer hombre, Adán, en la piedra. Para los cristianos es importante porque allí es donde está el santo sepulcro de Jesús. Y para los musulmanes, o los que practican el Islam, es importante porque allí asciende el profeta Mahoma al cielo, motivado un encuentro con el ángel Gabriel. Entonces mira cómo se va dando una historia de aspectos religiosos con un contexto que tenemos que definirlo en la actualidad. El pueblo de Israel, cuando vende a uno de sus hermanos, a José, a Egipto, dura cautivo en el pueblo de Egipto 430 años. Y es a través de la promesa de un profeta, de un gran líder espiritual llamado Moisés, donde puede salir del pueblo de Egipto y dura vagando en el desierto 40 años hasta tumbar los muros de Jericó, que es el ascenso a la tierra prometida del pueblo de Israel. Pero ese pueblo de Israel, y es bueno que tomen en cuenta lo que voy a decir ahora, históricamente ha sido un pueblo muy indisciplinado ante las decisiones del Creador de Dios. El gran pecador. Ese es el pueblo de Israel, es el mismo pueblo del becerro de oro. Y ese pueblo de Israel también es el pueblo que rompe las tablas que tiene en Moisés, lo que son los 12 mandamientos. Ahora bien, ¿quiénes son los que están en conflicto hoy? Los israelitas y los palestinos. Hay una confusión en la mayoría de los que opinan sobre el tema. Los palestinos no son árabes. Los palestinos son la herencia de los filisteos, que en el derecho internacional, si nosotros vamos a evaluar y a despejar este conflicto, en derecho internacional, los que tienen autoridad sobre el territorio en materia de derecho internacional son los palestinos. Y por antigüedad. Por antigüedad, sí. Tienen 3.000 y pico de años ocupando la tierra. Pero si nos vamos al aspecto bíblico, entonces son los israelitas, porque son los que están en la herencia. Ahora bien, ¿dónde nosotros podemos engrampar el conflicto religioso con el conflicto geopolítico? Sin pasar de largo que los conflictos entre Israel y Palestina vienen narrados con historias como el palestino o el filisteo llamado Goliat y el israelita David, que lo vence con una piedra y una onda en la mano y le termina cortándole el cuello con su propia espada. Pero también otra historia muy mencionada en la mayoría de las historias reales de Latinoamérica. ¿Quién era Dalila? Dalila era una mujer de Palestina, una filistea, que engaña a Sansón, que era uno de los jueces, y se da cuenta que en su cabello está el poder y le corta el pelo. Desde esa época vienen los conflictos entre palestinos e israelitas. Ahora, ¿dónde está el conflicto actual? Miren, los responsables directos del conflicto actual son los británicos y los franceses. En la Primera Guerra Mundial, los británicos, para alzarse con el favor de los judíos de ascendencia de Estados Unidos y los árabes que estaban ubicados en Egipto, hacen el acuerdo Sykes-Picot en el 1916. Pero fueron tan perversos esos imperios que el canciller británico, a través de las declaraciones Balfour, se reúne con la diáspora judía y le dice: nosotros, una vez termine la Primera Guerra Mundial, le vamos a entregar a ustedes la tierra prometida de Canaán. Al final, cuando llega el 1918, que concluye la Primera Guerra Mundial, se lo voy a decir en términos muy llanos para que la mayoría del pueblo me entienda, los británicos y los franceses cubiaron a los judíos y a los palestinos, porque no cumplieron con ninguna de las dos partes. Y no le interesaba, perdóname, a estos europeos el tema de conservar el canal de Suez. Claro, a partir porque, de todo lo que tenían por ahí de ruta y de negocios. Sí, porque ahí va el otro elemento. Históricamente, aparte de la tierra de la fe, ese es un punto estratégico. Sí. ¿Cuáles son los últimos 3 imperios que han dirigido la zona? El imperio bizantino, que concluye en el 1453, o mejor conocido como el imperio romano de Oriente, el imperio otomano,
que lo toma en el 1453, en el siglo XV, y termina con el imperio en la derrota de la Primera Guerra Mundial. Y luego el imperio británico. Ahora bien, esa tierra donde va a brotar leche y miel es el único territorio de la península arábica que no tiene petróleo. Pero ¿por qué es tan importante para que Estados Unidos sea un padrino permanente? Porque para mí Israel es un país satélite de Estados Unidos. Israel no puede o no ha podido nunca ganar una sola batalla sin la ayuda directa de Estados Unidos. Y lo vimos en Yom Kippur. Lamentablemente hay que decirlo que el territorio donde está Israel es la puerta de los 3 continentes del viejo mundo. Es el punto más cercano para Asia, África, Europa. De hecho, con la caída del imperio bizantino por los otomanos, es que hoy nosotros estamos aquí. Por esas razones se descubre América, porque la mayoría de los navegantes saliendo al sol poniente estaban buscando una ruta hacia las especias para llegar a las Indias, porque ya se había descubierto que el mundo era redondo y se decía que navegando al sol poniente se llegaban a las Indias por una ruta más rápida. Y sorpresa, se topan con el continente americano. Ahora bien, ya concluye la repartición de Sykes-Picot. Los franceses se quedan con una parte y los ingleses se quedan con Israel. Es en el 1948 donde a través de la resolución 181 de Naciones Unidas, de la reciente creada Naciones Unidas, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, que finalmente se crea el Estado de Palestina y el Estado de Israel. Ya estamos hablando que pasamos de lo que dice la Biblia, lo que dice la tradición judía y lo que dicen las tradiciones islámicas al concepto de nación. Con el voto de República Dominicana y con el voto contrario de Cuba. Así mismo es. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué tiempo dura, Moya, esa travesía de los israelitas por el mundo dispersos? 1900 años, 19 siglos. Estamos hablando que es un pueblo que, si usted lo toma históricamente, el 95% de su tiempo la ha pasado cautivo por el mundo. Ahora, ¿dónde termina el conflicto actual? Lamentablemente, en el año 2020 hay un acuerdo que se llama el Acuerdo de Abraham. Es un acuerdo que se hace entre Estados Unidos, Israel, Emiratos Árabes y Bahrein, sobre todo para hacer un acuerdo de entendimiento comercial entre los israelitas con los Emiratos Árabes Unidos. Ustedes saben que Israel históricamente se ha mantenido cercado porque ninguno de los países con ascendencia musulmán, tanto chiitas como suníes, han querido reconocer al pueblo de Israel. Y lamentablemente este conflicto con Hamas es un conflicto creado también por el apoyo del propio organismo de inteligencia de Israel. Porque cuando Hamas se crea, en principio, se crea con el apoyo de los servicios de inteligencia de Israel. ¿Para quién? Para debilitar a Arafat, que era el responsable de la Organización por la Liberación de Palestina. La OLP. Entonces, lamentablemente este territorio siempre ha estado marcado por el caos, sobre todo desde la parte de Palestina. Hoy los palestinos están divididos en 4 bloques. El más radical de ellos es el grupo de Hamas, que en el 2006 fue a elecciones en el territorio de Palestina, en la Franja de Gaza, y ganó las elecciones. Entonces la comunidad internacional no lo quiso reconocer porque realmente son, aparte de radicales, están basados en la creencia de lo que es la guerra santa, el yihad. Y el yihad establece que si una persona muere en combate a través de la guerra santa, lo esperan en el cielo una cantidad importante de vírgenes. Para que nosotros en Occidente tengamos claro de que cuando usted cae herido, usted va para el Darío Contreras o para el Moscoso Puello, herido de muerte. No, los yihadistas entienden que si mueren en combate, en un bombardeo, en el cielo lo esperan más de 20 vírgenes para disfrutar una eternidad. Y este concepto ideológico religioso hay que entenderlo para entender ese conflicto, porque es muy profundo. Ese pueblo de Israel, que el 7 de octubre termina con la tragedia, con la incorporación de los radicales de Hamas,
Esto nadie lo ha dicho, pero lo vamos a decir aquí esta mañana. ¿Usted sabe qué estaba haciendo el pueblo de Israel en la llamada celebración por la paz, donde el grupo de Hamás secuestró y mató a muchísima gente? Eso era una fiesta para el orgullo gay. Ahí se estaban besando hombre con hombre y mujeres con mujeres. Y bebiendo todo tipo de droga. Una Gomorra y Somorra. Sí, reeditada. Lo que estaban haciendo ahí el pueblo de Israel, porque ahora los cristianos, que son minoría en Israel, la mayoría son judíos, el 85%. La mayoría no son cristianos, pero los cristianos que asumen ese Nuevo Testamento con la creencia de que Jesús vino a salvar el mundo, que ellos no lo recibieron la mayoría. Ahora dicen, bueno, pero que Jesús dice, oh Israel, tu pueblo pecador, estaban bebiendo borrachos, besándose mujeres con mujeres y hombre con hombre, ese 7 de octubre, en esa fiesta donde fueron lamentablemente masacrados por un grupo radical. Janel, perdóname, explícanos algo, porque todavía entramos en confusión. Se trata de una fiesta de la alegría, la fiesta de la Biblia, que en el caso de ellos tiene otra denominación y que fundamentalmente se basa en el Viejo Testamento, no en el Nuevo. Sí, porque ellos celebran, resulta que ellos celebran la lectura de los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, que es el Éxodo, el Génesis, Deuteronomio, Número y creo que Jueces, los 5 libros primeros del Pentateuco. Ese libro, que es la Torá, es lo que celebran los judíos. Correcto. Y mientras el pueblo de Israel ortodoxo celebraba eso, los liberales hacían la fiesta por la paz. Ahora, ¿cómo se explica que existiera ese alto nivel de confianza? Porque estamos hablando de 2 bloques poblacionales que se alversan uno al otro, independientemente del nivel de confianza que durante un tiempo ha reinado en Israel. Algo podría ocurrir. Los israelitas le permitieron al pueblo de Palestina. ¿Por qué sorpresa? No hay sorpresa. Lo que pasa es que en el mundo hay una construcción para los que creen y para los que no creen. 22,000 palestinos pasaban diariamente desde la Franja de Gaza a Israel a trabajar. Por eso, al final, yo siempre he querido conectar, y nosotros, los dominicanos, siempre tenemos que vernos en conflicto internacional para nosotros aprender y ver cuál es el modus operandi de nosotros en la isla. ¿Qué fue lo que hizo Hamás y la gente de Cisjordania? Que penetraron el territorio de Israel en ambas partes. Porque los que dirigen en Cisjordania, de Palestina, no pueden entrar a la Franja de Gaza. Son enemigos. Uno está dirigido por Fatah en Cisjordania y otros están dirigidos por Hamás en la Franja de Gaza. Entonces, ¿qué sucedió? Esa confianza de 22,000 personas diariamente cruzando fueron haciendo un trabajo de inteligencia. Ahora, yo soy de los que creo que no es verdad que el servicio de inteligencia más efectivo de Oriente Medio y posiblemente del mundo, como es el Mossad, no sabía lo que iba a pasar. Lo que sucede es, recuerda, ¿a qué grupo atacaron? A los que estaban bebiendo, usando drogas y fomentando la homosexualidad. ¿Y qué ha pasado ahora? Israel tiene la justificación perfecta. ¿Por qué? Porque el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, estaba con la tasa de aprobación más baja en todo su periodo por las modificaciones a una reforma judicial dentro del Estado de Israel. ¿Y qué le sube los bonos a un presidente? El ataque. No, la defensa de la nación. Claro, a partir de la soberanía. La soberanía. Es una estrategia. Entonces, todo esto está muy raro. Y se parece bastante el ataque de Hamás al territorio de Israel como el ataque de Al Qaeda a Estados Unidos. ¿Por qué? Al Qaeda es una creación de Estados Unidos y Hamás es una creación de Israel. En principio era para apoyar y desestabilizar esa parte. Pero yo no me creo la historia de que Hamás tuvo la capacidad de en 20 minutos enviar 5,000 cohetes e invadir por aire, mar y tierra. Y que el ejército de Israel estuviera con los fusiles abajo.
Eso es una historia que hay que volverme a explicar 1.000.000 de veces para yo creerla. Ok, Janel, ¿y ahora qué? Bueno, Nos encaminamos a la Tercera Guerra Mundial, como algunos dicen, o pura y sencillamente se cumple lo que ya se ha enunciado, que realmente jamás desaparecerá. Y sobre todo si se toma en cuenta cómo actúan los israelitas, cómo han actuado históricamente, cada vez que hay un secuestro, cada vez que hay realmente algún tipo de acto terrorista, que fulminan completamente, no juegan con eso. pero hay un detalle. Por ejemplo, esos secuestrados que vayan, seguro que los familiares vayan pensando que tienen que enterrarlos si es que se lo prestan. Sí, pero hay un detalle importante. Como Pero en juegan otras con eso. épocas, este conflicto tiene un conflicto paralelo. A ver. Y es la comunicación 2.0. Claro. Como nunca antes en la historia se va a presenciar la realidad del conflicto. Y la presentación en las redes sociales de los conflictos del mundo hace que la mayoría de los países tengan empatía o apatía a la introducción del conflicto. ¿Qué está pasando hoy? Los grupos armados contrarios a Israel se están preparando, como Hezbollah. Y ya Irán está diciendo, y los otros países de la Liga Árabe, cuidado con los crímenes de guerra y que no respeten el derecho internacional. Pero la OTAN, que es el brazo militar más importante del mundo, está dividido en dos. Mientras Estados Unidos envía el principal portaavión de la Armada de Estados Unidos a ese territorio, que también es sospechoso, estaba muy cerca el portaavión del conflicto. Llegó muy rápido. Turquía dice... Los gringos hacen milagros. Bueno, pero... Janel. Se planifican muchas cosas y hay que tener conciencia crítica, porque las coincidencias en estos tiempos son muy efímeras, pero la construcción no. Pero ha dicho el presidente Tayyip Erdogan de Turquía, nosotros estamos pendientes al territorio de Palestina, porque recuerde que los turcos fue el último imperio después de los británicos en tener control sobre el territorio de Israel. Y también tener intereses. Como nunca antes, en los últimos 50 años, se ha encendido la mecha de la Tercera Guerra Mundial. Te quiero complicar la vida, adrede, Janel Ferreras, guardando la distancia, y yo siendo un tanto exagerado, hiperbolizando. En miniatura se puede dar un problema parecido entre haitianos y dominicanos. Pero están dadas las condiciones para eso. Porque esa es la otra parte. Nosotros tenemos una gran debilidad en el territorio dominicano. Nosotros hemos perdido lo que le da sentido a una nación, que es la cultura. Si una nación quiere perder su soberanía, lo primero que tiene que perder, antes que el territorio, es su cultura. Y nosotros tenemos una sociedad sumergida en valores que no dan ningún tipo de aquiescencia a los elementos culturales. Por ejemplo, ¿qué es lo importante ahora? Ahora lo importante es qué tú tienes, cómo tú vives. El Mueca Dance. ¿Sabes lo que es el Mueca Dance? El Mueca Dance es el monumento más perverso al arrebato de un paso de droga. Y ese ademán de los que hacen mueca cuando se arrebatan, lo han hecho un baile. Y es tan perverso y tan profundo el problema que hasta en grandes ligas asiáticos que han copiado de peloteros dominicanos han hecho ademanes del baile del Mueca Dance y se ponen a hacer mueca porque no saben el origen de eso, de la 42. Y nosotros aquí queremos venir a decir que la 42 es patrimonio de la humanidad, pero y no puedo decir una mala palabra en televisión, pero ¿hasta dónde que vamos a llegar? Tú dices la 42 en Capotillo. Claro, Bien. pero ¿cómo es que le vamos a decir a la juventud dominicana que lo correcto no es que tú vayas a la UAS a estudiar? Sí. Lo correcto es que tú te busques un Civic 2023 robando, vendiendo droga o chipeando. Y tenemos una tragedia familiar. Cuando un muchacho va sudado, enamorado a la casa de su hija, la mujer dice, ¿y ese muchacho? Él estudia en la UAS y llegó sudado porque se montó por la ventana en el metro. Pero a la semana siguiente va otro jovencito con una camisa blanca, planchadita, y un Honda Accord 2023. La mamá le pregunta, ¿y ese joven? No, él es emprendedor. A la tercera semana la mamá define cuál le conviene a la muchacha y le dice, mira,
El que viene sudado aquí, ese que está estudiando la agua, es un delincuente. A ti te conviene el que viene en el acto, es el hombre de tu vida. Pero ese muchacho vende droga, es tarjetero y es vicioso. Entonces estamos construyendo una actividad donde la cultura se ha perdido. La mayoría de la juventud dominicana, menor a 50 años, para poner una fecha tope, no sabe quién es Duarte, no sabe quién es Sánchez, ni mucho menos Mella, no sabe qué pasó en el 1805 y no conoce cuáles son los elementos que le dieron origen a la sociedad dominicana, que a diferencia de la haitiana, los haitianos nacen con un pacto el 14 de agosto de 1791, que se llama el Pacto de Bosque de Caimán. Y lo recoge muy bien el escritor cubano Cartelpier con su obra El Reino de este Mundo, donde los negros, el primero que se levanta es François Macandal, y viene un brujo llamado Bob Manduti y se bebe una poción de romo de herencia de la caña junto a otra bruja llamada Cecil Fátima, bajo los efectos de dos loaces, Auguste Gay y Esili Dantó. Matan un puerco, se beben la sangre y allí inicia el territorio haitiano. Pero ¿cómo es posible que tú vas a ligar un pueblo dominicano que tiene la Biblia en el centro de la bandera con un pueblo que no cree en Dios? Pero no solamente que no cree, que cree en los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Por eso los haitianos, en el conflicto del canal, ahora recientemente, utilizaron los mismos elementos que utilizaron la noche del Pacto de Bosque de Caimán: cal y elementos en la tierra. Enterraron un gallo. Por eso digo yo que la televisión y las redes sociales, como nunca antes, van a evidenciar la realidad de los pueblos. Enterraron un gallo en el 2023 como respuesta a un conflicto geopolítico que nace con el Tratado del 29 entre el presidente Horacio Vázquez y su par Luis Bornot. Por eso Rafael Leonidas Trujillo, aunque lo quieran sacar del currículo dominicano y de la cátedra, es el último presidente que le dio carácter a la frontera. ¿Qué simbología tiene ese enterramiento de ese gallo? En la creencia del vudú, enterrar ese gallo significa que el pueblo dominicano será enterrado junto con el gallo. Okay. Y que los elementos, el canal de la vigía, porque ese canal de la vigía también eso es un monumento a la ineficiencia del Estado dominicano de todos los tiempos. Porque no es posible que un canal de riego tenga que ser habilitado como respuesta diplomática. Se supone que nosotros tenemos que tener una planificación estratégica de que todos los canales estén en condiciones. ¿Para qué se hace un canal? No, pero es para la producción agrícola. Pero la vigía existía anteriormente. Pero estaba sin función. Así es, así es. Entonces lo que yo establezco. Pero rescatarlo fue como un elemento de presión, ¿no? Sí, no dejó Porque al final, y era lo que decía al principio de este programa, consultando a algunos especialistas me dicen que eso aún funcionando como debe ser, no cumple una misión que responda a las grandes necesidades que tienen los productores. Ningún canal de riego en el mundo que funcione con bombas. Con bomba y electricidad o gasoil es viable. Lo que supone la parte hídrica es que por un sistema de gravedad sí, funcione. Ahora bien, nosotros tenemos una situación con el pueblo haitiano y el tema de Israel. Y es ahora, que los perdóname, haitianos... Janel, antes de que entres ahí, por favor. Hay que tener cuidado también al analizar lo que es la religiosidad popular de los pueblos. Claro. Esas peculiaridades del pueblo haitiano no son exclusivas solamente de los haitianos. Nosotros también tenemos una serie de ritos y de ceremoniales que son tan cuestionables. Si es que lo queremos cuestionar, que yo sé que esa no es la intención tuya. Sí, pero son herencias. Ahora, yo quiero decir, nosotros tenemos una situación. Porque hay muchos que usan esto para decir que Haití es un pueblo de ignorantes. No. Hay que mantener cada quien su cultura. Ahora, lo lamentable es que nosotros hemos permitido que la mano de obra haitiana penetre el territorio nacional y hoy hay segmentos importantes de la población que han sido desplazados. El 80% de los que conchan son haitianos. El 90% de los motoristas son haitianos. El 90% de los que cuidan edificios son haitianos. El 100% de los coqueros son haitianos. En algunas provincias, según la cifra del Servicio Nacional de Salud, señores, es lamentable que el 60% de los nacidos sean haitianos. Sí, hay un gráfico para ir con esos datos. Sí. Daniel, muchas gracias. Yo creo que ha sido bastante... bastante... explota, ¿eh? Podría darse prácticamente algo similar, y perdónenme el símil,
Bueno, nosotros no estamos preparados para un combate porque los dominicanos no tienen acceso a la arma de reglamento de los haitianos, que es el machete. Vamos a tener que invitar en los próximos días otra vez a Anel, que ha sido bastante descriptivo de la situación. Mercadólogo, diplomático y Israel y político Palestina. dominicano. Un nuevo rostro, ¿verdad? En el análisis, en la profundización de estos temas tan interesantes, ¿verdad? De la geopolítica, que atrae mucho. Así es. Pues muchas gracias a Janel. Tenemos nuestro segundo invitado para la mañana de hoy, que ya está con nosotros en el estudio. Hacemos una brevísima pausa y retornamos inmediatamente con él. No se mueva. Este es el matutino del país por el Canal 6. Tú tienes